Está terminando el 2025 y me gustaría hablar de las que para mí fueron mis películas favoritas. No voy a decir las mejores porque hubo mucho cine este año, grandes directores reconocidos, amados. En mi caso particular, hubieron más películas que de costumbre que la gente amó en general y a mí mucho no me gustaron. No es que yo puedo decir las mejores películas, top 10 o top lo que sea, y argumentarlo como una opinión definitiva, porque en realidad el cine es absolutamente subjetivo y en mi caso particular a mí siempre las películas que me hagan sentir emociones, que me conmuevan, son por las que yo literal vivo para ver. Así que vamos a preparar el último video del año mencionando a mis películas favoritas, las que vi, que se estrenaron en este 2025, que para mí fueron las mejores, mis favoritas, las que más me gustaron, y les voy a explicar un poco por qué. El video no va a tener spoilers porque quiero recomendárselas y me gustaría obviamente que las vean y se sorprendan como me pasó a mí. Así que sin mucho más que decir y agregar, vamos a comenzar con la lista. Mi película de terror favorita de este 2025, sin dudas, fue Bring Her Back, dirigida por los hermanos Michael Philippou y Danny Philippou. ¡Qué tremenda joya! Acá los australianos venían de dirigir Talk to Me, película que me gustó mucho, pero Bring Her Back es otro nivel. Ellos mejoran muchísimo como cineastas. La composición de planos, cómo cada escena está ahí por algo y quiere contar algo, y cada plano da información. Bring Her Back es una película de esas que el terror se aborda con la psicología de los personajes, y más allá de un evento sobrenatural, en realidad el evento sobrenatural en cuestión es secundario. Acá lo que importa son los personajes, es la psiquis de los personajes, y realmente es la película más devastadora del año para mí. Bring Her Back es un thriller psicológico de terror que explora el dolor del duelo y la obsesión por revertir la pérdida. La historia sigue a Andy y Piper, dos hermanos que tras una tragedia familiar quedan bajo el cuidado de una mujer aparentemente amable. A medida que Andy intenta proteger a Piper, descubre que su tutora está dispuesta a cruzar límites morales y sobrenaturales con tal de traer de vuelta a alguien que ama. Obviamente es una película que es muchísimo más que esta sinopsis. Sí, seguimos a dos hermanos que quedan huérfanos y quedan al cuidado de la que para mí también es una de las mejores actuaciones del año. Y estamos hablando de Sally Hawkins, quien interpreta a Laura, que es una mujer que está devastada por la pérdida. Está absolutamente devastada por la pérdida, está estancada en la vida. Y obviamente empiezan los comportamientos extraños, ni bien los chicos llegan a la casa, porque lo que parecía que podían encontrar un hogar, que podían empezar a vivir de nuevo, la situación con Laura es bastante tensa y bastante especial. Y la película lo que hace tan increíblemente es ir revelándote con planos, primero con planos, después con información de la composición del hogar, que no está ahí de casualidad. Después tenemos el personaje de Oliver, que ni bien lo ven, automáticamente te das cuenta que algo está mal, pero no sabes qué. Y es una de esas películas que se va revelando de a poco lo que va pasando y de a poco lo vas entendiendo. Pero para cuando llega el tercer acto, te desborda entender qué es lo que está pasando, cómo está pasando. Y no, es una de esas películas donde el terror, donde el verdadero terror está en la psiquis. Yo quiero destacar mucho que cuando hablo de pelis de terror, y si habrán visto mis videos anteriores, menciono mucho The Babadook,
una película del año 2014 dirigida por Jennifer Kent, que para mí es una película vital, porque hace más de 10 años que esta nueva ola de terror psicológico, si se quiere, está tomando mucha fuerza y hubieron producciones increíbles de esta temática. En The Babadook, si bien también hay un poquito de algo sobrenatural sucediendo en la historia, el mayor terror es el de la madre de la historia, de la madre, y su estado mental, su psiquis. Entonces, no hay más terror que ese justamente, que te destruya la humanidad justamente, la humanidad detrás de los personajes. Así que, nada, yo les recomiendo muchísimo Bring Her Back. Si la pudieron ver, a mí me gustó tanto esta película que le hice un video, que les voy a compartir el link acá en la descripción para que lo puedan ver. A mí me gustó tanto y me devastó tanto, que es una de las películas que más emociones me hicieron sentir. Negativas diría, porque es una película devastadora. Y considero que tenés que estar un poquitito fuerte emocionalmente para verla, porque es bastante choqueante. Pero no deja de ser una joya del terror. Para mí una de las mejores de los últimos años. Y del año, del género, es mi favorita. Así que miren por favor Bring Her Back. Y miren la asombrosa actuación de Sally Hawkins. Porque sinceramente lo que hace esta mujer, sobre todo en el tercer acto, es una locura. Así que súper recomendada. Sinners es un thriller sobrenatural con tintes de terror y drama social. La historia sigue a dos hermanos gemelos que regresan a su pueblo natal en el sur de Estados Unidos, buscando empezar de nuevo y dejar atrás un pasado marcado por la violencia y el crimen. Sin embargo, su vuelta despierta una presencia oscura y ancestral que se alimenta del odio, la culpa y los pecados colectivos de la comunidad. Ambientada en un contexto de racismo y tensiones históricas, la película mezcla elementos de vampirismo y horror gótico con una lectura simbólica sobre el legado del pecado, la herencia del trauma y la imposibilidad de escapar del pasado. Ryan Coogler venía de dirigir Creed y las dos películas de Black Panther del universo de Marvel, y leí y escuché varias entrevistas de él que tenía ganas de hacer una película original, porque bueno, Creed es precuela de la saga Rocky y Black Panther es una franquicia y es un superhéroe, o sea, existe su historia. Ryan Coogler quería hacer una historia original. Y vaya que lo consiguió, con Sinners. ¡Qué peliculón! ¡Qué peliculón! La pude ver en el cine también. Y la experiencia sensorial, sobre todo de la escena de la música, fue uno de los mejores momentos míos que tuve adentro de la sala de cine. Posta. Gran película. Gran película. Lo mismo. Es de terror. Tiene elementos sobrenaturales. Pero siento que es una película que vuelve a hacer foco en los personajes y en la psicología de los personajes. Es como que los elementos sobrenaturales en realidad ayudan a desarrollar a la historia y a los personajes. Michael B. Jordan está impecable interpretando a dos personajes, porque él interpreta a los gemelos. Después se la compone, Hailee Steinfeld, que qué bueno que regresó a las pelis, porque su personaje acá me encantó y la rompe ella laburando. Jack O'Connell también está bárbaro. O sea, es un peliculón. Y bueno, todo lo que es el plano técnico es una locura. Su historia transcurre en un día. O sea, todo lo que vamos a ver de la película va a pasar en un día. Y a mí eso me parece hermoso, porque me encantan las historias que muestran lo que sucede en un día en particular y después se cambia la perspectiva de los personajes. La verdad, ya desde el vamos es increíble. Y sí, la historia es como sencilla. Son los gemelos que vuelven al pueblo y abren un barcito. Pero se dan cuenta que las cosas no están bien ahí con la gente. Y es una película que
Me pareció muy grande porque mezcla muchos elementos. Es medio un western, pero también tiene situaciones de comedia, pero también es explícita, pero también es de terror y se pone oscurísima por momentos. Y vuelve a meter comedia y después se vuelve a poner oscura. Todo junto hacen un peliculón enorme. Gran experiencia y me parece que es una película gigante. Y demostrado quedó porque es un blockbuster que recaudó muchísimo en el cine a nivel mundial. Y demostrando que aguanten las historias originales, que se pueden seguir contando historias originales que a la gente le guste y que la gente vaya al cine a verlas. Últimamente estoy hablando mucho de lo mismo, que es mencionar la escasez que tenemos de historias originales, porque estamos en una época de secuela, de precuela, de spin-off, de remake, de live action, y es como que estamos volviendo a ver las mismas historias una y otra vez, repetidas hasta el cansancio, y además encima no son de buena calidad. Pero Sinners es una historia original, un peliculón, como está filmada, la música es lo mejor que tiene, o sea, tiene un sonido demencial y está buenísima, buenísima, la recomiendo mucho, me encantó Sinners. La película más bilardista de la historia, no puedo definirla de otra manera, adrenalina pura de principio a fin, es cine total. Y la historia, la verdad que me encantó. Yo, cuando salieron los trailers, le tenía fe, sobre todo porque sabía que si la dirigía Kosinski, que es un gran director, él viene de hacer Top Gun Maverick, entonces, película que por cierto me encantó y tenía fe. Pero la verdad me sorprendió muchísimo porque no pensé que iba a estar tan buena. Protagonizada por Brad Pitt, la película sigue a Sonny Hayes, un ex piloto legendario que tras años alejado de las pistas, recibe una última oportunidad, regresar a la Fórmula 1 para ayudar a un equipo en crisis y convertirse en el mentor de una joven promesa del automovilismo. El regreso no solo lo enfrenta a la velocidad extrema y a la presión del deporte más competitivo del mundo, sino también a sus fantasmas personales, a un pasado de gloria truncada, y a la pregunta de que si todavía hay lugar para él en un entorno dominado por nuevas generaciones, tecnologías y egos desmedidos. Acá, como podrán ver, leí 5 estrellas. Me parece una película absolutamente redonda y la historia es muy divertida, es muy entretenida, está increíblemente filmada, es cine pochoclo, pero es pochoclo del bueno. Pochoclo del bueno en serio, o sea, me encantó. No pensé que me iba a gustar tanto, pero la recomiendo mucho porque me parece un peliculón. Un peliculón. Sentimental Value es una película de drama íntimo y familiar noruega, dirigida por Joaquín Trier. La película sigue a 2 hermanas que tras la muerte de su madre se ven obligadas a reencontrarse con su padre, un reconocido pero distante director de cine que ha estado ausente gran parte de sus vidas. El conflicto se intensifica cuando el padre decide convertir su historia familiar en una película, reabriendo heridas del pasado y forzando a las hijas a confrontar recuerdos, silencios y afectos no resueltos. Lo que comienza como un intento artístico de reconciliación se transforma en una exploración dolorosa sobre la memoria, la herencia emocional y el valor o el peso de lo sentimental. Bueno, Sentimental Value es una de esas películas que conectan profundamente con lo humano, más allá de los planos técnicos, cómo está dirigida, los colores, la música. Sinceramente, también es una película que me llegó al alma. Me parece un dramón espectacular. Es una película que el peso emocional de la misma está puesto en los personajes y en la historia. Cómo las hermanas tienen que afrontar la vuelta del padre, un padre ausente, y las heridas que él les dejó, sobre todo a Nora. Pero me pareció una de las mejores películas del año. Seguro va a estar nominada a Mejor Película Extranjera. Y lo siento mucho por Belén, que es la nuestra, la argentina, que también me pareció un peliculón, pero creo que Sentimental Value es una de esas películas que es muy humana, conecta mucho con lo humano, con las emociones profundas,
con el trauma, con el pasado, con el seguir adelante pese a que cuesten las cosas. Y también es una de las que más me gustó. No sé, me hizo sentir como muy... Yo conecté mucho con la historia de las hermanas. Y me hizo sentir mucho. Me parece que es una gran propuesta. Y sinceramente no sé si el Oscar a Mejor Película Extranjera se lo van a dar. Es muy posible que sí, porque es muy buena. Sorry Baby es un drama íntimo e independiente que retrata las secuelas emocionales de un abuso sexual desde una perspectiva contenida, fragmentada y profundamente humana. La película sigue a Agnes, una joven que intenta reconstruir su vida cotidiana después de un hecho traumático que nunca se muestra de forma explícita. A través de una narrativa no lineal, Sorry Baby explora cómo el trauma no se vive como un recuerdo cerrado, sino como algo que reaparece en el presente, deformando el tiempo y la identidad. Otra película absolutamente humana y lo más brillante es que es una ópera prima. Estamos hablando de la primera película dirigida por Eva Victor y protagonizada por ella misma, donde, bueno, como dice la sinopsis, es una película que habla sobre el trauma de haber tenido un abuso sexual. Y lo más brillante de esta película no es el hecho, un hecho que no se va a mostrar nunca. Como espectadores no vamos a verlo, no se va a recrear. Y eso significa mucho, eso tiene un peso muy importante, porque justamente el foco en esta película va a estar puesto en las secuelas de ese hecho, en lo que queda después y en cómo sigue la vida tras haber pasado por algo así, cómo es el día a día para la protagonista. Y es una historia que relata a través de pequeñas cosas, de pequeños momentos, de charlas, de situaciones donde parece que ella está fuerte o trata de no acordarse o de enterrarlo en el pasado justamente, pero inconscientemente esto vuelve a resurgir porque es justamente un trauma no sanado. Gran película. Para hacer una ópera prima me parece increíble y la recomiendo mucho. Sí, es muy dramática y es muy fuerte por el tema que trata, pero estamos ante una película súper sensible que te llega al corazón. A mí me hizo mierda, sinceramente. Hay la escena de bueno, justo de portada tengo esta que es un momento súper sensible en la película y me destruyó. Y lo mismo la escena de que es brillante cómo se le ocurrió mostrar el tema del hecho, del tema del abuso. Te destruye una escena sin que el espectador vea lo que pasó. Miren la película porque esa es una de las mejores escenas del año para mí, por la idea y por cómo se le ocurrió mostrarlo justamente. Innovador, porque no lo vi en otra película, y con un peso emocional fuertísimo. O sea, es increíble cómo sin ver nada te das cuenta igual de todo y te hace sentir la desolación de la situación. Muy buena, muy buena. After the Hunt es un drama psicológico y moral dirigido por Luca Guadagnino, protagonizado por Julia Roberts, Andrew Garfield y Ayo Edebiri. La película se sitúa en el ámbito universitario y sigue a una prestigiosa profesora cuya vida personal y profesional se ve sacudida cuando una estudiante acusa a uno de sus colegas de una conducta sexual inapropiada. A medida que la acusación avanza, el caso obliga a la protagonista a enfrentarse no solo a las dinámicas de poder, lealtad y reputación dentro de la institución, sino también a un episodio oscuro de su propio pasado que amenaza con salir a la luz. Lo que comienza como una aparente toma de posición ética se transforma en un terreno ambiguo, donde la verdad,
la memoria y la responsabilidad moral se vuelven cada vez más difíciles de delimitar. De Luca Guadagnino, el director italiano, que su última producción fue Challengers, y estamos acá ante una película muy distinta a la anterior. Es una historia de una estudiante que acusa a uno de los colegas del personaje de Julia Roberts, que es Andrew Garfield. Lo acusa de haber tenido una conducta sexual inapropiada, y el personaje de Julia Roberts, Alma, será la que va a conducir la historia. Me parece brillante como está planteada, que el abuso sexual en sí, si es que ocurrió o no, siempre está la duda. Es la chica lo acusa, el profesor se defiende y niega absolutamente todo, y Alma navega entre le cree a la chica o no, o le cree a su colega, que encima ellos tienen una relación también bastante ambigua. Son amigos, pero se nota desde la escena número 1, que es la del bar con ellos dos, que hay algo más ahí pasando entre ellos. Entonces es todo turbio, y yo definiría toda una zona gris. Y la película lo que hace muy bien es navegar sobre estas zonas grises. ¿Qué pasa con el día a día de los personajes tras que se dispare una acusación semejante? ¿Qué pasa con el acusado? ¿Qué pasa con la chica que acusa? ¿Y qué pasa con, en este caso de Julia Roberts, la persona que necesita un poco más de prestigio porque ella quiere particularmente crecer laboralmente, pero al mismo tiempo se prende fuego creyéndole a la piba y tira abajo también su relación con su colega? Bueno, es una película que lo que hace muy bien es retratar la zona gris. Y justamente haber una conversación que está en el título, es After the Hunt, podemos como traducirla como después de la caza. Y la caza justamente no es lo importante, no es lo importante, bueno, sí, él es el abusador o no es el abusador, no, responder esa pregunta no es lo importante en la película. De hecho, bueno, van a ver qué pasa con esa pregunta, sino qué es lo que sucede cuando la caza, por así decirlo, la caza también es hacia uno mismo, hacia sus propios demonios personales. Y bueno, nada, es una película de esas que toda la zona gris se devela toda la información de cada personaje, te vas enterando de cosas a medida que transcurre la historia. Muy buena. Si entraste en el relato, te engancha un montón y querés saber qué pasa, y la verdad, la recomiendo mucho. Tenemos Die My Love, de Lynne Ramsey, que tiene mi interpretación femenina favorita, que es Jennifer Lawrence en el papel de Grace. Estamos ante un drama psicológico basado en la novela de Ariana Harwicz. La película sigue a Grace, una mujer que vive en una zona rural, junto a su pareja y su hijo, y que atraviesa una crisis emocional profunda tras la maternidad. Atrapada entre el aislamiento, el deseo, la frustración y una mente que se vuelve cada vez más caótica, Grace comienza a desconectarse de la realidad, incapaz de encajar en el ideal de madre, esposa y estabilidad que se espera de ella. Su relación de pareja se deteriora, mientras la violencia interna, y a veces externa, emerge como una forma desesperada de expresión. Jennifer Lawrence es una actriz que a mí me encanta, y no logro comprender el hate que tiene, porque sinceramente me parece una de las actrices más talentosas de su generación. Una mina capaz de hacer un drama desequilibrado, como lo fue en su momento Silver Linings Playbook, y ganar un Oscar por ello, o hacer una comedia brillante, una actuación brillante, pero que fue muy bastardeada, como lo fue No Hard Feelings, pero a mí me encantó esa película. Y siento que es tremendamente talentosa. Y acá me animaría a decir que esta sería su mejor actuación en su carrera. Grace es una persona que está teniendo muchas crisis emocionales con el tema de la maternidad. Uno podría decir a grandes rasgos que está teniendo depresión postparto, pero en realidad la película muestra mucho la fragmentación de la mente de ella en situaciones súper cotidianas, como lo es llevar adelante la casa, tener a tu marido y bueno, él se va a trabajar y vos estás sola con el bebé. Encima, para colmo, ellos se mudaron a una casa donde está súper alejada de la ciudad, entonces están solos
y ahí donde la cabeza empieza a jugarte en contra, porque no sos feliz, y cada escena mínima tiene un impacto grande en la mente de Grace. Yo la pude ver en el cine y sinceramente lo pasé muy mal, pero en buen sentido lo digo, pero lo pasé muy mal porque realmente conecté mucho con lo que le estaba pasando a la protagonista. Que lejos de hacer una crítica hacia su personaje, creo que lo que hace muy bien Lynn Ramsey es relatar a través de Grace lo que le pasa y no juzgarla. Hay muchísimas escenas y muchísimas situaciones donde vos no podés justificarla, Grace, con las acciones que hace, pero empatizás con ella y entendés por qué. O entendés qué la lleva a reaccionar así. Entonces solamente desde el hecho de entender, uno como espectador está observando, pero no juzgás. O bueno, eso es algo que me pasó a mí y por eso creo que conecté mucho. La verdad es un relato que muestra la psiquis de un personaje, muestra lo que le está pasando mentalmente al personaje a través de su vida cotidiana. Sinceramente, a mí me encantó. Y la verdad, vuelvo a ser insistente con el tema de Jennifer Lawrence. Merece todo el crédito del mundo la piba, porque es una actriz descomunal. Acá la rompe. Para mí es su mejor actuación. Así que, nada, increíble. Espero que la nominen al Oscar. Espero que mínimamente se merece estar nominada, porque para mí esta es la mejor actuación del año. Otra película que fue una grata sorpresa fue Train Dreams, dirigida por Clint Bentley. Es un drama contemplativo y poético, basado en la novela corta de Dennis Johnson. La película sigue la vida de Robert Greiner, un trabajador ferroviario y leñador a comienzos del siglo XX, en el noreste de Estados Unidos, cuya existencia transcurre entre la expansión industrial, la naturaleza y una profunda soledad. A lo largo de varias décadas, el film retrata episodios aparentemente mínimos: el trabajo físico, el amor, la pérdida, el paso del tiempo, que, acumulados, componen el relato de un hombre común atravesado por una época de transformación. Como dice la sinopsis, es un relato súper sencillo, pero dentro de esa sencillez hay muchísimo corazón y muchísimo desarrollo de personaje. Nosotros acompañamos a un, pero grandísimo Joel Edgerton. También un actor que considero que es muy infravalorado porque también es un actorazo. Con su vida en el medio de la expansión industrial y un mundo que avanza constantemente, donde él se debe adaptar y cómo le va a repercutir en su propia vida. Estamos ante la que para mí es la película más hermosa visualmente del año. Tiene una fotografía bellísima. Cada plano es una pinturita. Es una película hermosa. Tiene mucho de conectar con una parte también de nostalgia y de tristeza, porque hay ciertos momentos donde el personaje no lo pasa bien, pero después ir acompañándolo mientras sucede su aventura, porque lo acompañamos a lo largo del tiempo, es increíble. Es un relato que se siente sencillo, pero no lo es. O sea, hay mucho más atrás de lo que están mostrando. Y como digo, es la película visualmente más hermosa del año. Es hermosa. The Running Man es una nueva adaptación de la novela homónima de Stephen King, dirigida por Edgar Wright. La historia se sitúa en un futuro cercano marcado por una desigualdad extrema y el control mediático. Ben Richards, un hombre común y desesperado, acepta participar en The Running Man, un reality show brutal donde los concursantes deben huir durante 30 días mientras son cazados en vivo por asesinos profesionales. Cuanto más tiempo sobreviven, mayor es la recompensa y mayor el espectáculo para las masas. Me encantó, no pensé que me iba a gustar tanto. Está protagonizada por Glenn Powell y su trama es un remake de la Running Man protagonizada por Schwarzenegger. Me gustó mucho, más allá de la acción y Edgar Wright que nos tiene acostumbrados a que todo sea tan explosivo, tan loco, tan bizarrito también. Más allá de eso, que es increíble lo técnico, me gustó mucho la crítica que hay atrás de los medios de comunicación y la política metida en el medio, en un mundo que está absolutamente dividido entre las clases sociales alta y baja. No hay media, estás viviendo el apocalipsis en ese sentido.
Y como un hombre común, que es Ben Richards, se anota en el programa de Running Man para ganar dinero porque tiene a la hija enferma. Y poco a poco, a medida que él va sobreviviendo, se va convirtiendo en un símbolo de resistencia contra este sistema espantoso. Muy sencilla la historia, es muy sencillo también la trama y lo que pasa. Pero digo, esta entra a la categoría de pochoclo del bueno. Es una película súper entretenida, que está re bien hecha y que encima rescato a Glenn Powell, que se la bancó mucho como un Tom Cruise ahí, porque la verdad, muy, muy buena su actuación y su despliegue ahí de actor de cine de acción, acrobático, corriendo, cagándose a tiros. Muy bueno, de verdad me sorprendió y me sorprendió que la esté incluyendo en la lista porque ni pensé que me iba a gustar tanto, pero me re gustó, me encantó esta película. Bueno, ahora quiero vamos a hacer una mini sección para recomendar 3 películas argentinas y quiero comentar cuáles para mí fueron las que más me gustaron de justamente nuestro cine. Voy a comenzar con Muscle Top. Es una película dirigida por Adrián Suar. Los que siguen este canal y me siguen saben que me gusta mucho Adrián Suar. Yo lo banco mucho al Chueco. Y acá no solo que él va a también protagonizar la historia, sino que dirige. Muscle Top es una película dramática con toques de comedia, en donde tiene una historia también que habla mucho de los vínculos, de la familia, de afrontar el trauma y de reconciliarse con un pasado familiar. Está, protagonizada por Adrián Suar, que él acá interpreta a Darío, un hombre que regresa de los Estados Unidos tras 20 años alejado de su familia y vuelve porque falleció su padre y se reencuentra con sus hermanos. Sus hermanos son Fernán Mirás, Natalie Pérez y Benjamín Rojas. Y en la historia se reencuentra con su familia, pero se reavivan viejas tensiones del pasado y viejos rencores que se tienen los hermanos entre sí, y te va revelando qué fue lo que pasó con cada uno. Y el personaje de Suar, que es el protagonista, viene a hacer un arco argumental de redención, si se quiere, pero redención en realidad con la familia, redención con amigarse un poco con el pasado familiar, con los resquemores y el perdón también. Perdonar a tu familia y volver a conectar con tu familia, sobre todo. Es una película muy, muy humana y es muy de la familia. La verdad que a mí me gustó mucho. No me parece una película tonta, no me parece una película que como critican muchos al cine de Suar, que como que es como que de cine basura. Sinceramente no lo veo de esa forma. Nada, yo se las recomiendo porque a mí me gustó mucho. La mujer de la fila, dirigida por Benjamín Ávila, protagonizada por Natalia Oreiro. Natalia Oreiro es una reina para mí. Es literal una ídola de mi infancia, porque crecí viendo sus novelas, escuchando su música, y sinceramente a mí me parece que también Nati Oreiro como actriz está muy bastardeada, porque la critican como que es mala, como que no sabe actuar, y sinceramente Nati, que también arrancó su carrera como actriz de comedia, hace rato que en el cine viene metiendo dramones, y La mujer de la fila es una actuación que ella da brillante en la parte dramática. Es una película dramática, se llama así porque sigue la historia de Andrea, que es una mujer que va diariamente a la cárcel a visitar a su hijo, que fue culpado por un crimen que lo mismo que hace, por ejemplo, que vimos After the Hunt, o las películas que no hacen foco en el hecho, sino en el después. No interesa mucho si el hijo es inocente o culpable acá. Lo que interesa es que está preso y la madre tiene que ir a verlo y a visitarlo diariamente. Y le lleva ropa, le lleva comida. Y se llama así La mujer de la fila porque ella se encuentra con muchas mujeres que hacen la fila para que les permitan ingresar a la cárcel y ahí visitar a cada mujer a su propia familia. Está basada en una historia real y es una gran actuación de Natalia Oreiro. Y una muy buena película argentina que tiene un relato bastante particular. Ya la historia de por sí es algo raro. O sea, estás
están contando la historia de una mujer que va a hacer la fila en la cárcel para ver a su hijo. Bueno, pero hay mucho más porque te muestran cómo el personaje de Natalia Oreiro, que tenía muchos prejuicios contra la gente, contra el sistema, contra ella misma también, y al estar metida en esta situación y que la vida básicamente la obligue a tener que conocer otro tipo de personas, conocer a las mujeres que están haciendo la fila, conocer el sistema penitenciario, conocer a otros presos, bueno, va a hacer que ella se replantee mucho. Entonces también es un viaje no solo de descubrir qué es lo que está pasando, sino es un viaje personal para Andrea, justamente. Y me encantó, me parece una película muy buena. Por último, y no menos importante, de las argentinas, tenemos a Belén, dirigida por Dolores Fonsi, que también la protagoniza. Belén es una película que trata sobre un caso real de una chica culpada de haber matado a su propio bebé y queda totalmente abandonada por todo el sistema de justicia. Básicamente no tiene defensa, hay mucha corrupción atrás de su caso y queda desamparada. Y es la historia de cómo Dolores Fonsi, en la piel de la abogada, va a intentar de mover cielo y tierra para ayudarla. Es una película súper social que critica al sistema y que también pone obviamente la visión en la justicia, en cómo falla la justicia, en cómo la justicia abandona a las mujeres. Y es una gran película que no solo cuenta un caso real, sino que también muestra el impacto social que tuvo el caso y cómo sirvió como mecha para encender toda una revolución de movilización social para tener más justicia, justamente. La verdad que es una gran candidata que Argentina pueda enviar para los Oscars. Lamentablemente, es mi opinión, no lo sé, no tengo idea, pero creo que me encantaría que no compita con Sentimental Value, que no creo que tenga chances al lado. No creo, sinceramente. Y es una lástima, porque es una gran película argentina y muy buena como para representar una parte también de nuestra historia y de nuestra sociedad. Pero bueno, cosas que pasan, que justo mandás una peli a competir y hay un otro tanque hay otra excelente película que no podés. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer porque sería súper merecido si el Oscar. Y creo yo que el Oscar se lo van a dar a Sentimental Value. Pero bueno, también en cuanto al cine argentino, Belén es una de las mejores, sin dudas. Avatar, Fire and Ash, o Fuego y Cenizas, dirigida por James Cameron, tercera entrega de la ya tan controvertida saga. ¿Qué decirle, gente? Yo acá voy a perder toda objetividad porque se armó tanto revuelo en este último tiempo, tanto debate de que si las películas no tienen impacto cultural, de que no te acordás del nombre de los personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy una gran fan de la saga Avatar. La primera me parece que fue absolutamente histórica porque rompió con la tecnología en ese momento. El 3D ya no fue lo mismo después de esa película. Y hay una odisea personal que James Cameron está teniendo en su vida al hacer estas pelis, que siento que hay que disfrutarlo como un regalo que le está haciendo a la industria del cine, básicamente. Quiero decir que si bien esta es una película absolutamente pochoclo, porque es todo el despliegue que tiene esta peli para ofrecer, está en la pantalla, está en los efectos visuales, está en el sonido, está en toda esa guerra épica que está sucediendo. Que sí, es una continuación de la segunda. Hay algo mucho más profundo y está justamente esa crítica que hace Cameron del ser humano. O sea, es hacia el propio ser humano y para mí esta película es cine total. A mí me gustó muchísimo, me gustó mucho más que la segunda. Me parece que dentro de lo que cuenta está hecha de una forma increíble. La incorporación de Varang como villana fue un acierto absoluto, porque es una villana malísima. Malísima en el buen sentido, o sea, malísima. Es despiadada,
tiene hambre de poder y hambre de prender fuego todo, literalmente. Y después está el viaje también que hace Jake Sully con su familia y su desarrollo y lo que él aprende también del personaje Spider, que es el humano que ellos tienen. Y acá creo que una de las protagonistas totales, sin dudas, es Neytiri, y con su arco argumental también de aprendizaje y de asumir un rol. No quiero dar spoilers porque digo esto, pero de asumir el rol que tiene que ocupar en la guerra. No puedo decir mucho más porque es pochoclo del bueno. No me encuentro del lado que critica a esta saga y que critica a Cameron. Me parece que Cameron está loco, es un genio loco, pero por mí, no sé, yo disfruto mucho de esta saga. Así que no me pasa de estar del lado de que esto es basura. Simplemente no me pasa. No se la pierdan en el cine, porque es una locura. IMAX si es posible, por favor, por favor. Traducida como Una batalla tras otra, One Battle After Another, es un drama épico contemporáneo dirigido por Paul Thomas Anderson y protagonizado por Leonardo DiCaprio. La película sigue a un hombre marcado por años de militancia política y enfrentamientos ideológicos que, ya en su madurez, se ve obligado a revisitar antiguas luchas que creía cerradas. Y uno escucha esta simple sinopsis y no imagina que atrás hay un peliculón tan abismal como lo es Una batalla tras otra. Pude verla en el IMAX y sinceramente fue la mejor experiencia en el IMAX del año para mí. Hago alusión a esa escena, por si la vieron, saben de qué escena estoy hablando, que es la de la carretera. Pero ver eso en pantalla grande a mí, no, me voló la cabeza mal. Pero retomo con la sinopsis. Y entiendo mucho también a las críticas de la gente que no conectó con la película, que no le gustó, que dice que no es buena. Lo entiendo perfecto. Porque el cine de Paul Thomas Anderson, que para mí es de excelencia absoluta, Paul Thomas Anderson no tiene películas malas, pero no es tan amigable quizás este tipo de película, que creo que viene más emparejada con There Will Be Blood, y no tan amigable como puede ser, por ejemplo, Licorice Pizza. Pero sinceramente, hay una particularidad en el cine de Paul Thomas Anderson y lo que creo que es clave entender es que no importa qué historia esté contando, a Paul Thomas Anderson lo que le importa son los personajes. Él en cada una de sus obras hace un ensayo sobre la humanidad, sobre la reacción de la gente, sobre cómo un personaje lidia a través de la historia que está planteada. El peso de la película y el peso me animo a decir, el peso de cada película de Paul Thomas Anderson está puesto en los personajes. Él es como que hace un ensayo y un estudio acerca de los personajes. En este caso, Leonardo DiCaprio tiene el peso absoluto del protagonismo acá. Y de la sinopsis uno puede escuchar que, bien, es un revolucionario, es un héroe de la revolución. Bob, que se llama así el personaje, no es ningún héroe. No realiza ningún acto heroico en toda la película. En toda la película está siendo salvado por otros personajes y tiene mucha suerte también. Y es un poco bizarro que es tratado como un héroe, pero en realidad nosotros vemos acciones constantemente que no lo son. Y esto lo menciono en particular para destacar que Paul Thomas Anderson llena a sus personajes de contradicciones. Y ninguno es 100% bueno o 100% malo. Todos los personajes tienen grises. El malo de la historia en este caso es un increíble Sean Penn, porque lo que hace Sean Penn en esta película es descomunal. La actuación de Sean Penn es inmensa. Es el malo, pero cuando empezás a entenderlo y empezás a ver su trasfondo, porque está muy bien desarrollado, entendés que es un hombre con, obviamente, problemas y que también está lidiando en el lugar que le tocó en la historia. Así que eso a mí me parece maravilloso. Lejos de decir que si vos estás viendo la película con esa idea de que el ensayo sobre los personajes es lo más importante, yo creo que le podés dar una vuelta de rosca a la película y entenderla desde el lado que creo que Paul Thomas Anderson pretende. Más allá de hacer una crítica política o lo que sea, que mucha gente no le gustó justamente del mensaje político. Pero bueno, entiendo porque hay que ponerse a
justamente hacer un estudio de los personajes para ir un poco más allá. También quiero destacar muchísimo a Benicio del Toro, porque, mamita, creo que es mi actuación favorita de la película. Si bien Sean Penn claramente es muy posible que reciba nominación al Oscar, Benicio del Toro fue mi personaje favorito acá. Estuvo increíble y la química con Leonardo en sus escenas, buenísima. Porque también eso, es una película seria, pero tiene comedia. Y tiene momentos de comedia buenísimos. No sé, a mí me parece una película gigante, la que más me gustó y la mejor del año. Pero es una película compleja. No es cine pochoclo, justamente. No es para todo el mundo. Pero bueno, el que nota la grandeza en el plano técnico, por ejemplo, no podemos describir lo que filma por Paul Thomas Anderson. Es impresionante. Es impresionante. Es una película muy grande. Toda la filmación es inmensa. Y bueno, los colores que usa, la composición, técnicamente es absolutamente brillante. Para mí, la mejor del año. Bueno, por último, que no quiero estirar tanto el video, pero me gustaría también mencionar películas que me gustaron mucho, mucho y que quiero recomendar. Tenemos Frankenstein de Guillermo del Toro, una película absolutamente hermosa, impecable por donde la mires y que para mí es la mejor versión cinematográfica del tan conocido caso Víctor Frankenstein. O sea, es una película, no sé, tiene mucha alma, tiene mucho, mucho corazón. Está hecha increíble. Jacob Elordi sorprende muchísimo como la criatura. Nada, historia conocida, pero con una forma de hacerla espectacular. Técnicamente es brillante, la música es buenísima y la dirección de Del Toro es todo. No sé si Del Toro va a seguir haciendo historias conocidas, pero si las hace así como por ejemplo Pinocho o Frankenstein, por mí que, no sé, si quiere hacer El Rey León, que la haga. No me interesa, porque el tipo está demostrando que es un genio mal, pero mal. Así que haga lo que quiera. Peliculón. Drop, dirigida por Christopher Landon, me parece que es una peli muy infravalorada del año, que yo me llevé una sorpresa hermosa, porque es un thriller espectacular. La historia es bastante sencilla. Es una chica que está teniendo una cita en este barcito que está acá, y de repente le empiezan a llegar al celu todos mensajes amenazadores, anónimos, y cualquiera dentro de este bar es sospechoso. O sea, incluso también la cita que está teniendo. Tensión pura, thriller espectacular. Tiene de los mejores movimientos de cámara del año esta película. Súper infravalorada porque no se habló mucho, pero la recomiendo muchísimo. Gran sorpresa, me gustó mucho. Destaco 2 pelis del cine de superhéroes. Una es Thunderbolts y la otra es Superman. Hablemos primero de Thunderbolts. Le hice un video a esta película explicando por qué me gustó tanto, pero básicamente, y sin estirarla tanto, Thunderbolts es una película donde se reúnen varios personajes que uno podría decir muy secundarios del universo cinematográfico de Marvel. Son como desahuciados, son personajes no queridos, si se quiere, débiles. Todo lo que uno no quiere de heroico, sino que algunos tiran más hasta el antihéroe, pero tienen que hacer unión, tienen que convertirse como en unos nuevos vengadores, por así decirlo, para defender al mundo. Pero lo que más me gustó de esta película es que habla mucho, es una peli que si bien es de superhéroes y si bien Marvel siempre hace los chistes tontos para atraer a los niños al cine, es una peli que se animó a ponerse un poquito más oscura, porque la trama así lo pedía. Es una peli que habla mucho de la depresión. De hecho, Florence Pugh es, si se quiere elegir a un protagonista de todos los superhéroes, Florence Pugh sería como la protagonista, que es Yelena Belova. Y Yelena está, ni bien arranca la película, la ves a Yelena queriendo tirarse de un edificio, todo oscuro. El color de la peli es muy oscuro, muy oscuro. Tiene un tono que va a mantenerse así, gris, en toda la película. Y esa escena inicial ya te da el pie te está ubicando el estado mental en el cual Yelena se encuentra. Yelena viene depresiva porque
su hermana Natasha falleció sacrificándose para salvar al mundo y ella no puede, la está pasando muy mal con eso y la está pasando muy mal también con el trabajo de Viuda Negra. Y cuando es convocada para una misión y bueno, después todo lo que pasa, ahí se va develando mucho trauma que no solo está pasando ella, sino todos los personajes. Todos los personajes acá están pasando por un trauma personal y por esto, por depresión, por oscuridad, por estoy pasándola muy mal, siento un vacío, pero ¿cómo puedo salir adelante? Y un poco el mensaje de la película es ese, es mostrarte que la verdad los superhéroes la pueden pasar mal, porque en realidad la gente la pasa mal, y tenés al final un mensaje más esperanzador de que bueno, entre la unión de entre todos, salir adelante entre todos, y cómo apoyarte con tus amigos. Me estoy poniendo súper sentimental con lo que estoy diciendo, pero básicamente lo que quiero decir es que la recomiendo mucho porque trata un tema súper oscuro, desde una visión donde Marvel no lo hizo nunca hasta este momento, y por eso yo la quiero destacar demasiado. Te comparto también en la descripción, te dejo el link del video por si te interesa escucharme hablar más en detalle de esta película. Pero bueno, la recomiendo mucho. Y la otra película de superhéroes que me gustó mucho es Superman de James Gunn, que creo que James Gunn es un gran director del cine de superhéroes. Y acá viene a contar la historia de Clark Kent, también súper conocida, pero de una forma también muy diferente. Un Superman súper cercano, en una peli absolutamente divertida, que arranca a las chapas, porque no es la peli que vuelve a hacerle el origen de él, directamente Superman ya es Superman, y arranca así, a las trompadas, arranca ya con acción, no para en ningún momento la acción. Nicholas Hoult está increíble como Lex Luthor, que es el villano acá, así que lo mismo, pochoclera, de superhéroes, no esperes mucho más, pero me gustó mucho. Bueno, y por último quiero recomendar también, que me sorprendió mucho por suerte, pero positivamente, la última de Destino Final, Final Destination Bloodlines. Sexta entrega de la saga Destino Final, que me pareció muy buena, solo por el hecho de la vuelta de rosca que le dieron a la propia franquicia, que es lo siguiente. Trama es exactamente lo mismo, ¿sí? Es Destino Final, alguien tiene una visión, se va a salvar y la parca, la muerte o como quieras decirle, va a volver a cobrarse de esos personajes. Perfecto. La vuelta de rosca que le dieron es que, primero, Bloodlines por lazos de sangre, porque se les ocurrió inventar que si una persona del árbol genealógico de la familia se salva, la muerte también va a ir a buscar a los descendientes. Así que eso ya nunca fue visto en ninguna de las Destino Final y lo vas a ver acá en esta. Pero no solo eso, lo que más me gustó a mí, que es lo que digo, wow, qué buena, fue que por fin los creadores aprendieron a reírse de ellos mismos. Entonces esta peli asume un rol de comedia que ninguna de las otras asumió nunca. Porque todas las películas, si bien las anteriores de Destino Final, sobre todo las últimas, la cuarta y la quinta, que es donde empieza a flaquear bastante más en comparación a las primeras, nosotros seguíamos viendo muertes muy bizarras y hasta las actuaciones de los personajes daban cringe. Y yo creo que el gran problema que hubo en ese momento con esas películas es que esas actuaciones o esos momentos bizarrísimos estaban filmados pero tomándoselo en serio, no estaban filmados como, bueno, me voy a reír de esto que te estoy presentando. No, para ellos era serio. Nunca se tomaron la atribución de reírse de las propias muertes que plantean. Por eso también daba un poco de cringe, porque vos te dabas cuenta que es serio lo que estaban mostrando y lo que estaban contando, pero no estaba bien ejecutado. Acá en Bloodline yo encontré que por fin son conscientes de la franquicia que construyeron hace ya 25 años y dijeron, nos vamos a reír de nosotros mismos. Es entonces que ocurren situaciones cómicas que dan risa de verdad esta vez, y no es que dan cringe, no te dan vergüenza ajena, dan risa de verdad porque están bien hechas. Hay chistes donde te amagan que la muerte va a suceder en ese momento en particular y después no sucede y te sorprende porque decís, ah no, pero entonces no se murió y se vuelve a morir capaz que en una escena fuera de contexto total y te da risa. Entonces, nada, que se hayan animado a hacer eso para mí es un medio volver a renacer. Lo que le destaco a esta peli es que justamente es una saga que tiene 25 años. Es un montón de tiempo. Y que haya logrado reinventarse de esta forma y que haya logrado presentar la misma fórmula, pero darle una vuelta y pensar en algo más allá y que funcione, me parece
espectacular. Y creo que el cine de entretenimiento, sobre todo las películas que están solamente destinadas a entretener, que logren que el espectador vaya al cine, o lo que me pasó a mí, yendo al cine con esta peli, pasarlo genuinamente bien, que estás en la sala y te olvidás de todo el mundo por 2 horas y lo estás pasando bien, es maravilloso, así que por eso la recomiendo mucho. Y bueno, estas fueron las mejores películas del año para mí, las que más disfruté, las que más me gustaron. Me gusta hacer este tipo de videos para compartirles lo que siento, cómo veo el cine, y siempre digo que lo mismo, pero lo tengo que volver a decir ahora. A mí me encanta, me gusta mucho poder hablar de las películas cuando las películas te impactan o te generan algo. Esta selección simplemente son de las películas que a mí me movilizaron y me hicieron adorar esta industria. Así que este video simplemente es abrirles un poquito mi corazón y compartirles esta experiencia. Estoy segura que muchas de las pelis que nombré están en cualquier lista de críticos especializados que aparecen, como estoy también segura que otras que tendrían que estar en esa lista yo no mencioné y las vi, pero no me movilizan, simplemente no, o no conecto, me pasa que no conecto. Pero creo que de eso se trata las pelis y el cine, que conectemos como seres humanos, que podamos sentir que empatizamos con los personajes, que las historias nos movilizan. Y obviamente creo que no hay nada más lindo que si tenemos la posibilidad de compartir esto a través de internet, redes sociales y generar conversación. Me parece que no hay nada más lindo que eso, que uno pueda explicar por qué una peli te gusta o por qué no también. Porque habla mucho de la persona, habla mucho de uno mismo. Las personas realmente se pueden definir por las cosas que aman. Vos puedes definir a una persona por lo que esa persona ama. Te da mucha información acerca de esa persona. Entonces si alguien te viene a decir, amé tal película, y bueno, que la ame está significando algo, está significando que por algo le gusta. Entonces a mí me gustan mucho los videos que la gente se pone a hablar de sus películas favoritas, de las que más le gustó, porque siento que se habla mucho de la persona. Capaz que te parece muy cursi lo que estoy diciendo, pero me parece que es así, que la vida es así, que la vida se trata de compartir también con las personas. Creo que es algo muy lindo recomendar algo con tu corazón, decir yo te recomiendo esto porque posta genuinamente me gustó y no porque la masa lo menciona. Creo yo que lo lindo de estar en comunidad es justamente aprender del otro o descubrir cosas que al otro le gustan y que también después te pueden gustar a vos. Nada, me parece muy bueno. Por eso disfruto mucho hacer estos videos, porque siento que un poco, si sirve, compartir mi experiencia y contar por qué amé o no tal cosa también habla de mí y bueno, va a quedar acá en un video para la posteridad, para cualquiera que lo quiera ver. Así que bueno, gracias por estar del otro lado, gracias por haberme acompañado en el canal. Este año fue un año muy difícil para mí, tuve muchas pérdidas importantes. En solo un año se me murió gente muy querida y me costó salir adelante, pero una de los pilares en mi vida que me ayudan día a día a sortear la vida justamente es el cine y son las películas. Así que realmente hablar de películas es algo que para mí es invaluable, y tener un espacio donde yo tenga una audiencia y gente que venga a escucharme, no lo puedo dimensionar con palabras lo que significa para mí, sobre todo cuando yo estoy quizás pasándola mal. Y justamente este año con más razón te digo que si estás del otro lado y la estás pasando mal, si tuviste pérdidas también, si estás pasando por un mal momento, nadie tiene un botón mágico para arreglar la vida y solucionar el dolor, apaciguar el dolor, pero créeme que estando con amigos, estando con tu familia y haciendo las cosas que te gustan, conectando con tu ser y con las cosas que te gustan, la vida se hace más liviana, los dolores de la vida se hacen más livianos y el peso de vivir es más ligero. En mi caso, uno de mis grandes pilares y las cosas que más amo en mi vida es ver películas. Te puedo asegurar que muchas de estas pelis que mencioné y como todo lo que viene el año me ayudó a sortear este mal momento. Entonces te recomiendo mucho que si estás pasando por un momento así, si te gustan las pelis, conectes con las pelis y si no, que sea cualquier actividad que te genere esto.
jugar videojuegos, hacer deporte, salir con amigos, disfrutar las pequeñas cosas. La felicidad está acá, en esto, en verte una peli que te movilice, en jugar un jueguito que te haya cambiado la vida, en tener una charla con un amigo que no ves hace mucho tiempo, en lo que sea. Ahí están los pequeños momentos. Tenemos que sentirlo ahí y te juro que nada se soluciona, pero sí que se hace más liviana la carga. Entonces, compartirte simplemente eso. También por esto que estoy contando, no estuve muy activa en el canal como me hubiese gustado, no estuve haciendo videos como me hubiese gustado. Pero bueno, las cosas pasan por algo y creo que hay un rol que todos tenemos que cumplir, hay un destino que tenemos que soportar y sé que a todos en algún momento la vida nos cuesta. Y la clave está, como decía antes, en las pequeñas cosas. Gracias por estar del otro lado, muchas gracias por ver los videos, por bancar. Que tengan un gran comienzo del 2026 y nos vemos por el canal, gente. Muchas gracias. Saludo grande a todos. Cuídense, los quiero mucho. Adiós.